Este, Doctor, ante todo, muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión mi grupo y yo nos ha tocado un caso. El caso es de Argentina. Se llamaría este análisis del caso de violencia institucional en Fontana, en Chaco. El subtítulo de este caso es Basta de derechos vulnerados. En este tema tendríamos sobre preguntas de la entrevista, ¿no? ¿Cuál es su problemática? Fueron víctimas de un operativo policial violento sin orden judicial, donde fueron, donde se ingresó por la fuerza a viviendas particulares. Los agentes golpearon, insultaron y detuvieron arbitrariamente a jóvenes y a una menor en acto de violencia con connotación racistas de su origen y porque son indígenas, ¿no? En el caso 2 tenemos derechos. ¿Qué derechos se han vulnerado, no? Derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de seguridad personal, derecho a la no discriminación, derecho al debido proceso y el derecho a la protección contra la violencia institucional. En este caso tendríamos también qué acciones se han realizado para defender sus derechos y si no lo han realizado, ¿por qué? La comunidad, con apoyo de organizaciones de derechos humanos, denuncia el caso ante la justicia local y organismos nacionales como la INADI y la Secretaría de Derechos Humanos. En la defensa tendríamos, dentro del petitorio, tendríamos que se ordene al Estado argentino adoptar medidas de reparación integral a favor de las víctimas que incluyen, ¿no? En este caso tendríamos compensación económica justa, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición. En las medidas de compensación económica, esta compensación debe considerar el daño material directo, y si lo hubo, lucro cesante, pérdida de ingresos, especialmente el daño inmaterial, ¿no? Que sería psicológico. En medidas de rehabilitación, esto implica la obligación del Estado de proporcionar acceso gratuito y adecuado a tratamiento psicológico y psiquiátrico, especializado para Alejandro, sus primos y los demás miembros del grupo familiar. En medidas de satisfacción, tendríamos un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado argentino, admitiendo las violaciones de derechos humanos cometidos. En garantías de no repetición, estas medidas están orientadas a prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, incluyendo la revisión de modificación y protocolos de directrices de actuación policial para asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos. También solicitamos que se reconozca públicamente la violación de derechos humanos sufridas por las víctimas. El proceso de los responsables por apremios ilegales y discriminación. En la otra tendríamos garantice la reparación integral a las víctimas. En otro punto tenemos se refuerce policías públicas contra la violencia institucional y el racismo estructural. Lo va a continuar mi compañera, por favor. Continuando con el caso, el hecho vulneratorio. Bueno, la descripción. La madrugada del 31 de mayo de 2020, fuerzas policiales irrumpieron sin orden judicial en 3 viviendas del barrio Banderas, Argentina, que detuvieron y golpearon a 4 jóvenes, incluyendo una menor, haciendo comentarios racistas hacia sus orígenes indígenas. El hecho vulnerable central en el caso de la familia Sarabia, según lo que se desprende del video, es un acto de violencia institucional perpetrado por agentes de la policía argentina. Esta violencia se manifestó a través de abuso físico, detención arbitraria, abuso verbal y amenazas, generando un grave trauma psicológico y afectando la vida familiar de las víctimas. En cuanto al Instrumento Internacional de Protección de los Derechos Humanos que se aplica, el principal y más relevante en el contexto es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Argentina es un estado parte de convención y por lo tanto está obligado a respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella a todas las personas bajo su jurisdicción. El artículo 5 indica de que derecho a la integridad personal. Este artículo protege a toda persona contra la tortura y otros tratos o penas crueles. El artículo 7, que es derecho a la libertad y seguridad personales,
Este artículo establece que nadie puede ser privado de su libertad física arbitrariamente. El artículo 11, derecho a la honra ya la dignidad. Este artículo protege la honra y la reputación de las personas y prohíbe los ataques ilegales contra las mismas. El artículo 25, que es derecho a la protección judicial. Este artículo garantiza el recurso del derecho de toda persona a un recurso sencillo y efectivo ante los jueces o tribunales competentes para la protección de sus derechos fundamentales. Mi compañero va a continuar. Bueno, respecto a los recursos a plantear a nivel nacional y en base a los derechos que establece la Constitución, podemos referir respecto a la denuncia penal. La familia podría presentar una denuncia penal ante la Fiscalía o el juzgado de institución competente por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, privación ilegítima de la libertad, amenazas y otros que configuren según el Código Penal argentino. El fundamento constitucional para esta acción sería el derecho de toda persona a acceder a la justicia, ya que se investiguen y sancionen los delitos, implícito en varios artículos de la Constitución Nacional, como el artículo 18 sobre las garantías del debido proceso. En cuanto a la acción de habeas corpus, si la detención de Alejandro y sus primos se considera ilegal o arbitraria, se podría haber presentado un recurso de habeas corpus ante un juez para que se revise la legalidad de la privacidad de la libertad y se ordene su liberación inmediata, según el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y aunque esto sería más relevante en el momento de la detención, podría mencionarse también como una acción que debió haber sido considerada. Respecto a la demanda civil por daños y perjuicios, la familia podría también iniciar una demanda civil contra el Estado provincial, ya que la Policía Nacional de Argentina viene a ser un organismo institucional nacional para reclamar una indemnización por daños y perjuicios materiales o morales sufridos como consecuencia de la violación y violencia institucional. El fundamento constitucional para esta acción se encuentra en el principio general de responsabilidad del Estado por los actos ilegítimos de sus agentes, que está implícito en el artículo 16 de la Constitución Nacional sobre la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad, interpretado por la jurisprudencia. Presentación ante los organismos de control interno. En este aspecto se podrían presentar denuncias ante organismos de control policial o ante la Defensoría del Pueblo. Si bien estos recursos no tienen el mismo poder sancionatorio que la justicia penal o civil pueden generar, investigaciones administrativas serían recomendables en este caso. El fundamento constitucional aquí sería de derecho a peticionar ante las autoridades, implícito en el artículo 14 de la Constitución Nacional. En cuanto a los organismos que se pueden agotar los mecanismos internos, en este caso, agotar los mecanismos internos implicaría haber recurrido a todas las instancias judiciales y administrativas disponibles a nivel nacional y no haber obtenido una respuesta efectiva o una reparación adecuada. En el caso de la familia Saravia, eso podría ocurrir después de haber obtenido una sentencia firme en la causa penal que no sancione adecuadamente a los responsables o que no se investigue todos los hechos. Haber llegado a una sentencia definitiva en la demanda civil por daños y perjuicios que no otorgue una demanda de reparación integral justa y haber agotado las instancias de apelación dentro de los procesos judiciales mencionados. Asimismo, haber obtenido respuestas insatisfactorias o la falla de acción por parte de los organismos de control interno. Bien, considerando la complejidad de los casos de violencia institucional y los desafíos que a veces enfrenta el acceso a la justicia, podría estimarse que el agotamiento de los recursos internos podría llevar varios años. Dependerá de la voluntad política y judicial para investigar y sancionar estos hechos, así como de la eficiencia del sistema judicial argentino. Paso
a mi compañero, por favor. Muchas gracias, compañera. Continuamos. 4. ¿A qué organismo internacional de protección de los derechos humanos va a recurrir y por qué? Consideramos que hemos identificado que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es un instrumento aplicable y que conociendo que Argentina es parte de la convención de los organismos, del organismo internacional, ¿no? En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que es la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y por qué recurrir a a estas dos convenciones, se podría decir? Eh, es primero por la competencia, ¿no? Eh, como su nombre mismo dice, esta convención pues defiende los derechos humanos de la persona, ¿no? Y, y segundo, por subsidiaria. ¿Qué quiere decir subsidiaria? Siempre y cuando, cuando la vía en Argentina haya sido agotado, ¿no? La vía judicial, me refiero. Y asimismo, la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Como ya lo he mencionado, estas dos convenciones protege básicamente, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona. Y asimismo, sería visibilidad en la presión internacional, ¿no? Por ejemplo, darse a conocer a nivel, ¿no? de otros países este asunto, ¿no? Recae la presión hacia la justicia argentina, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Eso sería en cuanto a la pregunta 4. Muchas gracias.